Pues vamos a darle la bienvenida a Mario Domínguez Vázquez, ingeniero mecánico por la Universidad Veracruzana. Él tiene 50 años de experiencia en el control de riesgos y administración de emergencias mayores en la industria petrolera terrestre y de costa fuera petroquímica. Gracias. Por favor, no prendan sus micrófonos. Gracias. Continúo. Como comentaba, nuestro siguiente expositor, Mario Domínguez Vázquez, instructor de técnicos especialistas en materiales peligrosos de la Universidad de Texas, miembro del Comité Técnico Asesor de los Bomberos de Veracruz, líder del equipo de trabajo para la investigación de causa raíz por la empresa IPSAS, de ser autorizado por la CEA. Él es una persona muy preparada, con mucha experiencia también, con muchos conocimientos, y pues Mario, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta invitación tan rápida, igual como a los demás. Y pues bueno, pues adelante, ingeniero. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema va enfocado hacia la planeación y respuesta a emergencias industriales, que es algo que muy pocas veces es un tema muy especial, que no es común. Y pues la idea es pues enfocarnos sobre todo la planificación, que es lo que hace que podamos enfrentar un evento con mucha facilidad. Parte de lo que vamos a ver aquí, algunas empresas lo tienen implementado o son herramientas que se pueden hacer. La problemática que se maneja a nivel industrial es muy diferente a los bomberos urbanos, ya que las empresas tienen que manejar procesos muy diferentes, algunos procesos físicos, algunos procesos químicos, algunas reacciones peligrosas, y pues todo el proceso de producción que va desde el diseño conceptual hasta el desmantelamiento de una instalación, pues todo implica problemas muy específicos que tenemos que enfrentar todos los días. Y pues el bombero industrial tiene que conocer muchos aspectos fundamentales y donde la especialidad es relevante, y pues tendremos que manejarla de muchas formas. Pues esta es la presentación que tengo, y la realidad que el tiempo es muy corto, pero estoy tratando de manejarla como tal. Y el tema es preparación de respuesta a incendios industriales, que es lo que estamos viendo. En sí me tomé el atrevimiento de poner esta frase inicial porque nos dice mucho. Acuérdense que podemos ver en las redes sociales que todo el mundo habla y dice, y la realidad de que las personas que están especializadas en esto, que no son muchas, simplemente saben lo que están haciendo, saben cuál es su especialidad y cuál es el prestigio, y simplemente lo hacen. Entonces esa es mi frase inicial del programa. Bien, acuérdense que las emergencias industriales, a diferencia de los problemas que se manejan en los incendios urbanos, se pueden manifestar súbitamente, y en un momento dado podemos hablar de eventos que son peligrosos por las mismas condiciones de las materias primas o productos que se están procesando, y sobre todo que afectan la gestión de la empresa, que a fin de cuentas es el principal problema que se tiene. Cuando se tienen que enfrentar a las realidades, pues acuérdense que tenemos dos tipos de situaciones que se pueden manifestar. La primera es cuando hablamos que son debido a desconocidos y simplemente que son más difíciles de controlar, como ejemplo las condiciones meteorológicas. El Golfo de México es sujeto a
fenómenos ciclónicos y luego tenemos los frentes fríos, lo mismo pasa en el Pacífico. Y de alguna manera esos eventos no los podemos controlar y pueden llegar a ser demasiado peligrosos. Ya hemos tenido situaciones graves, sobre todo en el área de petróleo en Tabasco, inundaciones enormes que el personal no podía acceder a los pozos para poder bloquearlos y toda la problemática que generó. Y los otros también, el controles operacionales, que es la otra forma de las emergencias, y la falta de organización. Hay organizaciones que solamente hacen sus planes de respuesta para cumplir con los requisitos oficiales, pero nunca lo toman en cuenta para hacerlo en forma real como parte de la línea de negocios y como plan de continuidad de negocios. Y sobre todo que el qué no hacer cuando hay que hacer alguna actividad para donde ya hay soluciones. Y precisamente es lo que en la industria se tiene que enfrentar todo el tiempo, ¿no? Que a veces el costo-beneficio no lo ven a futuro, sino en el momento, y a la larga puede dar resultados muy, muy graves. Cuando hablamos de un evento que se manifiesta, las medidas que se tengan implementadas son fundamentales para la recuperación. Acuérdense de que cualquier incendio en la industria tiene que ser controlado lo más rápido posible y sobre todo que los daños sean mínimos para poder rehabilitarla y volver a ponerla en servicio, y el tiempo de recuperación tiene que ser rápido. Acuérdense que las compañías de seguro y de reaseguro exigen que todas las empresas tengan su plan de continuidad de negocios, donde ahí tienen que poner los eventos críticos, cómo los van a enfrentar, y en un momento dado que en menos de 3 meses tienen que volver a condiciones normales, ya que si no quiebran. Y ese es uno de los problemas que se tiene en la industria. La seguridad de la vida es la primera condición que se tiene que enfrentar en una empresa. Esa va a ser la base de todo. La mitigación del evento, que es donde se tienen que implementar todos los recursos, tanto desde la ingeniería conceptual, toda la ingeniería de diseño, la ingeniería de materiales, el diseño de protección, el diseño de prevención, y sobre todo se enfoca a la protección de los activos que son parte de la continuidad del negocio. Y para esto, pues se tiene que en un momento dado, qué acciones se tendrán que implementar en caso de que sea necesario evacuar, cómo informar a los empleados y sobre todo la protección de las propiedades y los activos que son fundamentales como parte de la línea de negocios de una organización. Empezaremos por la planeación. Aquí a nivel industrial se tiene que manejar, y parte de las exigencias legales a la normatividad, las normas oficiales mexicanas, las dependencias oficiales encargadas de la seguridad, como puede ser en el caso de los hidrocarburos, la Agencia Nacional de Seguridad y Energía y Ambiente, ASEA, que ya tiene definidas en sus disposiciones administrativas de carácter general la administración de la seguridad en los procesos, algunas disposiciones enfocadas hacia los análisis de riesgos, los planes de respuesta a emergencia, la investigación de eventos indeseables, accidentes e incidentes, y todo lo que se tiene que manejar, independientemente de que la Secretaría del Trabajo también tiene sus normatividad para emergencias y respuesta química, y así podemos, ya se ha estado comentando anteriormente de todo esto. En el caso de las industrias, aquí la planeación es relevante, ya que en su momento dado nos va a permitir estar en un área que ya conocemos y poderla ir describiendo cuáles son los eventos que se pueden manifestar, y en su momento dado cómo los podemos ir controlando, minimizando, o en caso que se quieran salir de control, cómo los podemos regresar a condiciones normales. Cuando hablamos del diseño de un plan de respuesta, hay que manejar algunas actividades que son importantes. La primera es la organización.
Aquí sí las empresas manejan sus políticas muy definidas, la coordinación que tengan dentro de sus áreas de operación, mantenimiento, logística y todas las áreas que conjugan una administración empresarial, el análisis y evaluación de riesgos, que es la base de cualquier plan de respuesta, ya que nos permite en un momento dado, ya que determinamos cuáles son los riesgos que tenemos, los estamos evaluando, los podemos en un momento dado valorizar y podemos definir en base a esa valoración cuáles son los más críticos y los que requieren en un momento dado más atención, pero también ir poder planeando y programando y los eliminando. Y para ello también tenemos todo el problema legal que se tiene que manejar. Aquí en México ya se comentó en la segunda plática toda la legislación que se tenga. También los roles y responsabilidades de cada miembro de la organización, cómo va a actuar, qué va a hacer. No deja de ser importante la persona que abre una puerta para que ingresen los grupos de respuesta. Cada uno tiene un valor dentro de esa organización y eso está definido en un plan de respuesta a emergencias. Y también qué recursos tenemos y en su momento dado también las ayudas adicionales. Se ha estado hablando de los planes de ayuda mutua, que son importantes, y también no nada más los planes de estos, sino también cómo se estén integrando y la ayuda. Por ahí comentaban la problemática que hay con los bomberos y grupos urbanos con Estado de México y Ciudad de México, pues simplemente para eso existen los convenios de colaboración y pues hay muchas maneras de colaborar, simplemente de qué manera voy a participar en una organización, porque es común que a veces llegan tantos grupos que no han sido llamados porque no se requieren y crean ya un problema de logística y un problema de organización. Precisamente la planeación es parte de evitar que esos recursos se gasten en forma inadecuada. La segunda etapa es la respuesta, aquí sí, donde empieza desde que se activa el plan, se manifiesta la crisis y se activa un plan donde ya cada quien va a hacer un rol que tiene definido, de tal forma que los recursos se muevan en la forma como está determinado y que fluyan en forma correcta y la respuesta apropiada sea basado en cómo se tiene, cómo se ha entrenado al personal, el comando en el lugar. Acuérdense que a diferencia de lo que se ha manejado en comando de incidentes, aquí los planes de respuesta a emergencia ya viene incluido el comando en incidentes. A diferencia de ellos, aquí en su momento dado ya se tiene que definir un centro para manejar la emergencia, que se conoce como centro de respuesta a emergencia, donde se tienen toda la información definida para que ahí se tomen las decisiones importantes y en un momento dado no se puede nada más tener uno, se pueden tener dos. ¿Por qué? Porque si esa emergencia crece y se tenga que evacuar, se tendrá siempre un segundo centro de respuesta para poder seguir manteniendo el control. Y la atención del daño, acuérdense que todo el plan debe manejar qué va a hacer en cada de las fases, tanto en el pre, que es el plan de respuesta, durante la emergencia y luego la post-emergencia, que en un momento dado es la rehabilitación de la organización para que vuelva a condiciones normales en el menor tiempo posible. La administración es la tercera de las etapas y el objetivo principal es la capacitación e información en el plan a todos los niveles. Acuérdense que cada función tiene un objetivo. La función directiva es la toma de decisiones. La función operativa es la de realizar las acciones que en un momento dado se han tomado en cuenta basadas en el entrenamiento, en las experiencias que se tienen. Y pues eso es lo que en su momento dado es la conjunción de la respuesta como parte de la planeación y que en un momento dado lo vemos. Yo decía, se tienen ya soportes, cómo crear un plan de respuestas, que eso es lo importante, donde recalco, viene desde los análisis de riesgos, que es la base. También existen otras metodologías, que es la LOPA, las capas que les conoce como las capas de cebolla, donde se están manejando desde la ingeniería
básica, ingeniería de detalle, sistemas de seguridad, hasta la información a las comunidades y el soporte a la población si esto se llega a salir de control. Y todo eso es parte de tener información para poder plantearlo dentro de este documento y a la vez irlo mejorando con los ejercicios de entrenamiento y todas las modificaciones que se tengan a la organización. En base a la experiencia, cuando ocurre un evento, pues las decisiones que se toman en un momento dado son de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque aunque se sabe en una empresa, en una planta, dónde es el evento y qué está sucediendo, que es falla, que en un momento dado el combustible que está generando ese evento y lo está alimentando, a veces puede llegar a ser peligroso y pues tendremos que enfrentarlo de diferentes formas y sobre todo que el personal que está allí, que es el expuesto, tendrá que operar en su momento dado las condiciones operativas para tratar de evitar que el evento siga creciendo. Ese es el por qué actualmente ya en muchas plantas industriales peligrosas, los cuartos de control que antes eran cristales y estaban muy expuestos a todo porque se tenía que ver ya que muchas operaciones eran manuales, actualmente ya se exigen que sean tipo búnker, ya que la operación nada más recae en 2 o 3 personas y están protegidas en caso de que llegue a haber algún estallido. Los sistemas de control ya automatizados se afectarían en lo mínimo. Y esa es precisamente parte de la mejora continua que se tiene dentro de una instalación crítica. También cuando ocurre una emergencia, inmediatamente se valora. Normalmente una instalación de proceso tiene el personal operativo 24 horas trabajando, donde hay un jefe de operaciones al frente, que es el que toma las decisiones iniciales y que tendrá que informar en un momento dado, ya que pues esto puede ir creciendo rápidamente y también cómo vamos a aplicar los planes de emergencia. Y precisamente esa es la diferencia de un comando, ya que todo eso está estructurado, qué va a ser en su momento dado el área operacional, o si hay varias instalaciones adjuntas en un momento dado en un complejo donde una planta está separada simplemente por una calle, donde puede venirse afectada o en su momento dado esa planta que está al lado le suministra materia prima que tendrá que hacer movimientos operativos y es una cadena de una secuencia de condiciones que tendrán que irse manejando para poder controlar. Y para eso, pues, se tienen los simulacros operacionales, ¿no? De paro parcial, paro secuencial o paro de emergencia, que son los que en un momento dado se aplican con la finalidad de reducir el impacto para la misma. La comunicación y coordinación entre empresas e instituciones oficiales es muy relevante, ya que cada quien actúa de diferente manera. Eso lo vemos simplemente cuando implementamos los planes de respuesta. Tenemos un área que en su momento dado es parte de la información, parte de la ayuda. Si no se tiene programa de ayuda mutua, simplemente se sabe que esos grupos están ahí, los grupos oficiales, pero también hay a veces áreas legales que se tienen y se presentan, ¿no? Puede llegar personal de Profepa, puede llegar personal de la Secretaría del Trabajo, de otras áreas que también quieren participar. Y las otras que normalmente sabemos que siempre van a estar ahí apoyando, la Sedena, la CEMAR, la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, que siempre los vamos a tener ahí a la mano, ¿no? Los grupos de protección civil municipal, que también tienen personal en un momento dado de soporte, y los grupos especializados como son los bomberos, los grupos de respuesta prehospitalaria que en su momento dado van a soportar. La realidad es que en su momento hay que saber estructurar bajo este plan cómo se va a ir manejando la ayuda y bajo qué condiciones se va a mantener. Una respuesta coordinada también requiere que todo el mundo esté involucrado y que sepa su rol y responsabilidad.
Yo comentaba que a veces desde la persona que abre la puerta es importante, la persona que tiene las llaves de una bodega también es importante. Todo eso hay que tener en cuenta y que en su momento dado pueden ser personas claves. Las formas de contactar a los funcionarios que toman decisiones es parte de esa función. En un momento dado, cómo se contactarían para poder manejar una estructura de toma de decisiones. Y también los que están al frente en el área operacional, cuando van a manejarse, pero hay que tener en cuenta que a veces ese personal de operaciones puede verse involucrado dentro de la situación y salir dañado. Eso ha pasado, lo hemos visto. Y también, ¿qué tan complejo puede ser un plan? Bueno, dependiendo del tamaño de las emergencias, yo comentaba al inicio, las compañías de aseguro y de reseguro cuando hacen sus visitas de inspección, le indican a la organización que detecte cuáles son sus instalaciones críticas, sus equipos críticos, y en un momento desarrollen toda una respuesta enfocada a eso, ya que de ello va a depender el monto de la prima. Y que también adicionalmente que tengan su respuesta, su plan de acción y los recursos que se tengan para tratar de controlar en el menor tiempo posible. Y precisamente eso hace que un plan de respuesta sea a veces muy complejo por el tamaño de la organización. Hasta donde sea posible, también hay políticas que se manejan, ¿no? Cada empresa tiene sus políticas y a veces se enfocan en que pues, los pequeños problemas requieren pequeñas soluciones. Sí, pues es que aquí nunca pasa nada. Estadísticamente hemos visto que nuestra planta es segura, el proceso que manejamos es muy seguro, pero pues acuérdense que en estadística el cero no existe, la probabilidad puede llevarse a cabo. Precisamente cuando se hacen los análisis de riesgo y evaluación de consecuencias, se tendrá que manejar parte de esta estadística y la probabilidad que se pueda manifestar puede existir. Acuérdense que los equipos con el tiempo, su vida útil empieza a decaer. Para eso son parte de inspecciones que se realizan, pruebas, y nos va a determinar en un momento dado cuál es la vida útil esperada y cuando en su momento dado tendremos que retirarlos, que es parte también de los procesos de la seguridad que se tendrán que manejar en una instalación del proceso, no como tal. Y actualmente pues ya estamos hablando de que la seguridad industrial ya cambió de nombre cuando se habla de procesos y ya estamos hablando de otro nivel de seguridad, ¿no? Y eso es lo que en su momento dado hay que entender, que la seguridad industrial a veces es muy diferente al sistema de seguridad que se aplica dentro de los procesos industriales directamente. Desde el punto de vista conceptual, la planeación que se tendrá que manejar en un momento dado, incluir algunos, ¿no? Sobre todo acuérdense que se tienen que manejar 4 grandes áreas que se manejan desde que se desarrollan los análisis de riesgo y la evaluación de consecuencias, donde la primera opción es la seguridad de las personas y la seguridad de la vida. Después viene ya lo que ha causado también comentarios, que es primero la protección a la instalación o los activos y al medio ambiente, que es, ahí unos dicen que es primero y el otro después. La realidad es que esos son también parte del proceso y la otra también a la población. En un momento dado, si este evento sale de la cerca, es como se tiene que manejar. Actualmente, en el caso de los planes de respuesta a emergencia de ASEA, se tiene que manejar un radio de 500 metros para determinar ahí la población que se tenga en las instalaciones y en un momento dado cómo se tendría que informar y en caso necesario trabajar con las autoridades locales para implementar una evacuación, que eso es algo que se tendría que incluir dentro de los planes de respuesta. También la reducción de la potencialidad de la destrucción de la propiedad y la pérdida del producto. Para eso actualmente ya se tienen los sistemas automatizados de control, ya podemos hablar de muchos controles operacionales que se pueden tener, donde en un momento dado se manejan 2 y 3 controles diferentes por si alguno llega a fallar, el otro actúa
y de alguna manera ya los controles que antes eran manuales, actualmente ya muchos los tienen automatizados. Y como decía el jefe López, ¿no? Antes habría que ingresar a una nube de gas con un equipo de bombero, a veces un equipo de bombero por los tiempos, y cerrar una válvula. Algunas veces se tiene que hacer, no hay opciones. A mí me tocó hacer parte de ese trabajo, entrar a una fuga de gas y cerrar una válvula. Eso será parte de lo que en su momento dado da experiencias, pero pues ya cuando lo analizamos después de que pasó el evento, dice, bueno, hasta dónde también involucré yo mi vida, ¿no? Pero pues en ese momento se enfoca uno a tratar de solucionar el problema. También la reducción del impacto ambiental es parte del proceso. Normalmente se comenta de que si hay un derrame, a veces se echa agua, no se tiene control en los sistemas de drenaje y los drenajes a veces llegan a arroyos y ahí se va creciendo la contaminación, o en su momento dado a veces los sistemas de recuperación y de tratamiento de agua no son los adecuados por el tipo de y volumen que se está manejando. Y en caso de emisiones a la atmósfera también es peligroso, ¿no? De que puedo manejar un evento que pasó hace años, donde se formó una nube muy grande de derivados clorados que se estaban quemando. Por ahí un funcionario de una organización gubernamental dijo, no hay problema, ya el humo se disipó y ya es seguro. La realidad es que el humo se disipó, pero el problema de contaminación seguía, ya que pues desafortunadamente los derivados clorados muchos no se deshacen en el ambiente. De alguna manera crean problemas y a largo plazo se tendrán que manifestar. También la respuesta médica que se necesita rápidamente. Muchas veces lo hemos comentado en el caso de donde yo participé por más de 30 años en Pemex. ¿Qué pasaría si tendríamos una emergencia con más de 20 quemados? Que tendríamos que manejar 20, 30 intoxicados por sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo los tendríamos que sacar? ¿Está preparado un hospital para atenderlos? ¿Hay toxicólogos? ¿Hay la capacidad de respuesta para trasladarlos? En sí, no es fácil en un momento dado que se tengan gran cantidad de empleados bajo esas condiciones. Ya se tuvieron situaciones críticas en el caso de México, en el sur de Veracruz, donde hubieron muchas personas lesionadas y precisamente su capacidad de respuesta en los hospitales quedó al máximo y en su momento dado no tenían forma de responder en forma adecuada. Los tiempos de acción también, acuérdense que el tiempo es muy valioso en una situación de emergencias porque entre más pasa el tiempo, la crisis va aumentando y pueden haber daños secundarios. Los equipos se van calentando, pueden fallar. Los sistemas de seguridad en su momento dado pueden llegar al máximo, de tal forma que dejan de ejercer su función y puede venir una falla. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también los planes de respuesta en todos los niveles, desde un evento pequeñito hasta un evento máximo. Eso en su momento dado se tienen matrices ya de organizaciones especializadas donde nos hablan de diferentes niveles de la emergencia, desde un tipo 1 donde no hay daños personales significativos o los daños a la instalación no rebasan cierta cantidad de dinero, los daños ambientales no son significativos y también en su momento dado los daños hacia la población no, no, no son significativos. Hasta un evento nivel 5 ya que es catastrófico, donde ya hay fatalidades, los daños a la instalación ya rebasan hasta arriba de 100 millones de dólares, los daños al ambiente son eventos que en un rango de 5 años tendrán que controlar y también los daños hacia la población también son significativos porque se tiene que evacuar en un momento dado. Entonces podemos también manejar ese tipo de niveles y eso es algo que existe, ¿no? Y es donde muchas veces se toma como base para poder desarrollar un buen plan de emergencias. Los aspectos que hay que considerar, bueno,
como todo plan, tenemos que buscar el alcance del mismo y la introducción al plan, medidas para notificar y dar alerta, cómo se van a implementar en forma manual, en forma automatizada, bajo qué esquema. Las responsabilidades del comité, hasta dónde va a ser su nivel de actuación y también del coordinador en el lugar del accidente, ya que en su momento dado el comité directivo toma decisiones y recae en el coordinador de la emergencia, que es el que va a decidir en su momento los recursos operacionales que te tengan que hacer y movimientos operativos que haya que realizar. Y todo eso en su momento dado va a ser parte de decisiones y es cómo se va a manejar, ya que en su momento dado cada puesto de trabajo, cada área tendrá una función definida. Operación se encarga de los movimientos operacionales, mantenimiento de soporte en su momento dado. Acuérdense que en las instalaciones se tienen los sistemas auxiliares, que es energía de electricidad de emergencia, vapor de emergencia, agua de emergencia y recursos, también equipo especializado, grúas, bulldozer, transporte, o sea, todo eso que es parte también de una respuesta. La técnica de control y descontaminación en un momento dado, ya comentaba el jefe López, los corredores de descontaminación, que en un momento dado es parte importante. Muchos de los problemas que se tienen ha sido por contaminación cruzada, por una mala descontaminación, o a veces porque no se entrenó o no se tienen los equipos suficientes y adecuados para enfrentar la emergencia. Lo decía, hay empresas que nada más tienen 2 o 3 equipos nivel A y en su momento dado, pues eso y nada es lo mismo, no se tienen una gran cantidad de equipos de respiración autónoma, no se lleva una contabilidad del tiempo de permanencia de ese equipo que está en el sitio crítico y no se le puede informar en un momento dado que es necesario salir porque ya está por fenecer el tiempo de suministro de aire hasta que a la persona se le activa la alarma es cuando se da cuenta que tiene que salir y pues eso crea también un estrés bastante grande en la persona que está respondiendo. La eliminación de los contaminantes en un momento dado, desde el momento en que se genera la emergencia, hay que irlos tratando de contener. Acuérdense que a veces automáticamente se activan los sistemas de agua de protección contra incendio. Esa agua en su momento dado, como agua congélita, necesita contenerse para poder tratarse y también contaminantes que puedan ir al aire, tratar de evitarlos hasta donde sea posible, sobre todo cuando son peligrosos. Un ejemplo, ¿no? El petróleo crudo contaminado por un sulfuro de hidrógeno al quemarse, pues además de todos los contaminantes, está liberando dióxido de azufre que con la humedad del ambiente va a reaccionar y se va a precipitar como ácido sulfuroso, que es lo que llamamos lluvia ácida. Y eso en un momento dado puede impactar a los cuerpos de agua porque su demanda biológica de oxígeno la modifica por cambio de pH, daña la floración, daña a veces materiales que están allá a la mano que pueden ser afectados, daña a las personas. Entonces, un ejemplo de esos lo vemos muchas veces en incendios de petróleo. El inventario de recursos, método de restauración en el lugar del accidente, cómo vamos a ir restaurando. Muchas veces, y parte de mi experiencia en emergencias mayores es de que cuando ya se tiene controlada una situación en cierto porcentaje, empiezan a habilitarse ya la restauración, acercar equipos, acercar materiales, para en su momento dado, cuando se da por terminada la fase de emergencia, empezar inmediatamente el retiro, el desmantelamiento de lo dañado para tratar de rehabilitarlo. Eso es algo que se maneja muchas veces en las empresas y pues hay que mantenerlo siempre a la mano. El inventario de los recursos también es importante, sobre todo en la rehabilitación, ya que a veces se tienen equipos que no son fáciles de conseguir. Hay válvulas muy especiales que no están a la mano y a veces uno habla al fabricante y dices, no la tengo que fabricarla, espérate 3, 4 meses. Entonces una planta no puede estar parada mucho tiempo. Eso ha hecho que se tengan contratos de suministro donde
el fabricante bajo un acuerdo tendrá que mantener ese recurso disponible en caso que sea necesario, y si no se usa, bueno, pues de todos modos se la tiene ahí. Eso se hace que los tiempos se vayan reduciendo rápidamente. Y las relaciones públicas, acuérdense que las relaciones públicas son importantes, ya que ellos, los funcionarios de información, tendrán que lidiar con familiares, tendrán que lidiar con autoridades oficiales y en un momento dado con los medios. Y cada uno de ellos también requiere un nivel de atención. Para eso hay entrenamientos específicos y mecanismos también para hacerlo. Lo vemos muchas veces que la información que se da, a veces tratan de maquillarla, y cuando ellos la dan ya actualmente con los medios, ya se salió de control, ya todo el mundo sabe qué pasó, o también muchas falsedades, ¿no? La gente que desconoce los procesos y qué está pasando, eh, también pone ahí, ¿no? De que ya ha pasado, de que luego ponen ahí es que están sacando los muertos en camiones de volteo y pues son cientos y cientos. La realidad de que ellos, acuérdense que ahorita en los medios sale una frase e inmediatamente se da a conocer y la gente lo cree, ¿no? La realidad es que es parte de un trabajo muy, muy específico y también muy desgastante, porque pues no es lo mismo lidiar con un familiar que tuvo a su, esposo, hermano lesionado, que va a requerir una información más crítica, a tratar a los medios o a tratar a las autoridades. Cada uno requiere un trato diferente. En la respuesta, hay una frase que a mí me llama mucho la atención y es esta, ¿no? De que como se lucha se entrena y como se entrena se lucha. Eso está en un fuerte entrenamiento del ejército de Estados Unidos. La realidad de que así es, lo vemos muchas veces, el entrenamiento muy ligero, se entrenan nada más para cumplir con un requisito, yo lo decía al inicio, se contratan grupos que no tienen una experiencia industrial grande y que hacen simplemente, les enseñan a los muchachos a descargar extinguidores de polvo químico seco porque no les enseñan a apagar. Y esas son las brigadas. La realidad de que una empresa que quiera hacer un grupo de respuesta tendrá que invertir. La realidad de que esa inversión no es mala, ya que entre más difícil sea ese entrenamiento enfocado a sus procesos, la respuesta va a ser mejor. Pero pues lo vemos, ¿no? Nada más dicen, ¿qué necesitamos para cumplir? Y eso es lo que pasa. Y cuando ocurre el evento, pues simplemente vemos cómo las brigadas de emergencia salen corriendo. Muchos, desgraciadamente, que la quieren enfrentar, se quedan solos. Y todo vemos una cadena de errores, ¿no? Que se manejan. La realidad es que entre más entrenado está el personal, entre más se le entrene en situaciones reales y difíciles, la respuesta siempre va a ser mejor. Las emergencias potenciales a las que se puede enfrentar en una instalación de proceso, hablamos de incendios y explosiones, que son las que se pueden manifestar más comunes. Después tenemos ya fugas de gas, derrames de líquidos, tanto inflamables o tóxicos, o mezcla de los dos, intoxicaciones masivas que pueden ser manejadas por una fuga, accidentes graves o múltiples, cuando hay un estallido en una planta que puede manejar. Ya tuvimos el caso, yo recalcaba, en el sur de Veracruz, que se vino la fuga, vino el incendio y personal estaba trabajando ahí en labores de mantenimiento y vieron daños personales muy significativos y fatalidades. Desastres naturales, lo vemos, estamos en temporada de tormentas eléctricas, hay algunas instalaciones que se ven afectadas, hay pequeñas fugas que en su momento dado se incendian, el problema de los sismos, que pues aquí sí no hay forma de controlarlos, las inundaciones también, estamos en época de ellas, y el clima extremo. Acuérdense de que ahorita pues está pasando, ¿no? Acaba de suceder en la Ciudad de México una granizada atípica que dejó daños bastante graves.
las fallas estructurales que en su momento dado se manifiestan también por desgaste de los equipos, que ya su vida útil esperada ya concluyó y no se ha tomado en cuenta porque no se han hecho inspecciones. Colapsos que se pueden manejar, estructuras deterioradas. Acuérdense que todo eso con el tiempo va a tratar de fallar. Rupturas también por una falla de mantenimiento, y pues todo eso es parte de el proceso de las inspecciones en los equipos actualmente. Pues ya vemos que las pruebas no destructivas son de gran apoyo, y en un momento dado, cuando los equipos se mantienen, pues la única manera de determinarlos, aparte de las no destructivas, es unas pruebas destructivas, que son las pruebas hidrostáticas, que son comunes dentro de un proceso. Los cortes de energía eléctrica o de gas, hay que tener en cuenta qué pasa así. Por eso cuando se hacen los planes de respuesta operacionales, en base a los análisis de riesgos, dicen, bueno, ¿qué pasa si en un momento dado hay un corte de suministro de gas? Bueno, ya tener servicios auxiliares, energía de emergencia o energía de soporte, que en su momento dado va a hacer que se tenga lo esencial para mantener la operación mientras se hacen movimientos operacionales, ya sea un paro secuencial, un paro de emergencia o un paro total, dependiendo el nivel que se quiera, o también el suministro de gas, si ese gas es un combustible o parte de la materia prima para procesar. ¿Qué va a pasar en caso de? Y esto, para eso ya existen metodologías. En caso también de choques, colisiones, en su momento dado, ¿qué va a pasar? Acuérdense que muchas plantas de proceso tienen ahí esos terminales de carga y descarga, y han sucedido eventos también que se pueden manifestar o que están a la orilla de la carretera, y también se puede manifestar como un impacto secundario en su instalación. Y lo otro que en su momento dado ya es crítico, y algo que esperemos nunca sucede en México, problemas de sabotaje, de vandalismo, ataques terroristas, disturbios, amenazas de bomba que actualmente lo hemos visto en muchos lados y que desafortunadamente son falsas, pero hay que estar muy preparados. Ya hay mecanismos de aviso, mecanismos de respuesta, donde nuestras autoridades oficiales van a responder y aplican sus protocolos, pero también siempre necesitan el personal que les vaya indicando en su momento dado las áreas críticas, o en su momento dado objetos que no estaban ahí, que aparecieron, para que ellos vayan tratando de controlarlos. Y lo otro, que en su momento dado los incidentes con rehenes. Ya muchos funcionarios de alto nivel ya en su momento dado tienen que ser protegidos, porque pueden ser parte también de un proceso de esta naturaleza. Y eso es parte de una emergencia también. Algunos puntos calientes que se tengan que manejar. Hablamos procesos peligrosos, yo decía al inicio, procesos físicos, procesos químicos, que no porque sean procesos físicos dejen de ser peligrosos. En una planta que maneja líquidos criogénicos de gran volumen es peligroso. También presiones anormales, o a nivel químico, reactores que manejan sus procesos a muy altas presiones. Entonces, todo ello, reacciones químicas peligrosas que pueden manifestar. Por ejemplo, las plantas de derivados clorados manejan como materia prima cloro, y en su momento dado los subproductos que manejan, productos elaborados y terminados, son potencialmente peligrosos. El almacenamiento también de productos químicos peligrosos, hasta en un momento dado se tendrán que sacar de la planta. Yo me acuerdo en mi época en Pajaritos, el área de almacenamiento de óxido de etileno estaba fuera del complejo y estaba aislado por la peligrosidad del producto, y aún así adentro de la planta tuvimos incendios bastante graves. El almacenamiento de residuos peligrosos actualmente es importante, ya que actualmente la disposición y autorización de almacenamientos temporales de residuos peligrosos, a veces temporalmente, entre comillas, porque a veces tienen mucho tiempo ahí, donde se empiezan a deteriorar los contenedores y empiezan a haber fugas. Entonces está creando ya problemas enormes dentro de muchas instalaciones. Tanque de combustible a granel también. Acuérdense de que por razones de contrato, de suministro, de elevación de producción, se almacenan
a granel, rentan contenedores para mantenerlo ahí, porque vienen ya la época de necesidades y habrá que mantener un suministro adicional. Los combustibles, perdón, el inicio y apagado de los procesos, también cómo se van a, después de un evento hay que empezar a operar, cómo se va a empezar a operar. Yo decía, después de que viene el evento hay que hacer rehabilitaciones, reparaciones para volver a entrar en servicio, y todo eso requiere personal especializado y equipo muy especializado. Recipientes de alta presión, a veces decimos ya, se considera alta presión ya arriba de X, podemos hablar de 300 libras sobre pulgada cuadrada, pero hay equipos que manejan presiones muy altas, ¿no? Un reactor, por decir algo, un reactor para generar polietileno, trabaja en presiones arriba de 15,000 libras sobre pulgada cuadrada como parte de proceso de operación normal. Entonces, esos son problemas enormes y sus sistemas de seguridad también son diferentes. Los contenedores por ferrocarril y por carretera, cada uno tiene su propia complejidad. Aquí en Veracruz está el corredor de Pajaritos, que pasa por Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Puebla, y ese es un corredor donde constantemente hay eventos de autoestanques volcados con fuga, con derrame, que se incendian o que colisionan, y ese es un problema también para los grupos de respuesta. Las islas de carga o áreas de carga de la materia prima en plantas, o donde llegan ellos también a descargar, son peligrosos. Hemos visto en las plantas de gas LP, a veces llega el contenedor transportable, se instala al lado de los contenedores y a ratito se empiezan a quemar las llantas porque las balatas iban sobrecalentadas. Ya pasó aquí en la ciudad de Jalapa, llegó el contenedor y en poco tiempo ya está prendida las llantas. Entonces son cosas que en su momento dado se pueden presentar, y eso hay que saber qué hacer. Instalaciones para tratamiento de residuos, acuérdense que a veces esas instalaciones se manejan reactivos que pueden llegar a ser peligrosos en un momento dado. Y también los drenajes de aguas pluviales. Acuérdense que los drenajes pueden arrastrar aguas congénitas y que en su momento dado también pueden generar dentro del mismo el drenaje gases peligrosos, como hemos visto muchas veces, ¿no? De que viene el incendio, viene la explosión y empiezan se va moviendo por el drenaje y nomás vemos las tapas cómo se van levantando, ¿no? Eso es algo que me tocó ver muchas veces en instalaciones. Uno de los grandes desafíos que se tienen al diseñar un plan, que no a veces decimos es muy sencillo, la realidad que el plan tiene que manejarse por todas las áreas involucradas, y lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a combatir? ¿La causa o el efecto? A veces, por razones operacionales, pues tenemos que ver qué nos está causando y cómo tratar de controlar, que son los movimientos operacionales que se realizan inicialmente para mitigar, y también el efecto que está, una fuga, el incendio, pero muchas veces el movimiento operativo es relevante ya que permite desviar el proceso a una zona segura o a un sistema de seguridad como son los quemadores, mientras se hace acciones de control. Y aquí sí, precisamente, parte del trabajo en conjunto de coordinación es el personal de respuesta, que son las brigadas, y el personal de operación, que en su momento dado tiene que hacer el trabajo de control. Y pues a veces simplemente ellos requieran ayuda. Me tocó muchas veces entrar a hacer actividades donde me decían, hay que cerrar esa válvula. Bueno, pues hay que meterse. Y uno como grupo de respuesta te implementará acciones, ¿no? de soporte. Pero ellos también nos están indicando qué hay que hacer en su momento dado, sobre todo algunos sistemas críticos que a veces nada más es llegar ahí y oprimir un botón o activar un dispositivo para poder bloquear. Y esto es, en Costa Afuera me tocó también llegar al muelle y abrir una válvula para depresionar un circuito
y poder cerrar pozos, que era parte del sistema, pero pues habría que llegar ahí con una fuga y todo eso es parte de lo que decía el jefe López, ¿no? De que habrá que manejar otros criterios y una toma de decisiones bastante fuerte. Los elementos que no manejada hay que manejar como forma significativa. Hablamos de recursos. Tenemos los recursos. Yo puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si no tengo el personal entrenado, apropiado y preparado para hacerlo, pues no va a servir de nada. Y ha sucedido, ¿no? De que a veces el equipo está allí. Una vez me tocó en una planta de generación eléctrica, una termoeléctrica, estaba dando yo un curso para materiales peligrosos y cuando muestro yo el kit de cloro B, me dice uno del jefe de la brigada, oye, pero nosotros tenemos un equipo de esos aquí. ¿Y dónde está? No, pues estaba de base de una maceta. Ahí simplemente dice, es que tiene varios años y llegó y pues no sabemos. En ese entonces se dieron cuenta de la importancia de ese equipo y cómo usarlo, ya que ellos, como parte de su proceso, tenían toneladas de cloro para la purificación del agua. Pero eso es algo que me tocó vivir y sobre todo de que uno responde a un nivel de entrenamiento. Y ellos tenían el equipo, no tenían el conocimiento y pues simplemente no estaban preparados para enfrentar una emergencia de esa naturaleza. Las estrategias. Cuando hablamos de estrategia decimos, bueno, pues nomás hay tres, ¿no? La defensiva, la ofensiva y la no intervención. Pero cada una de ellas tiene su propia complejidad. No es nada más de decir no le entro, sí le entro. Si le entro es cómo. Tengo que manejar las tácticas, tengo que manejar técnicas y en un momento dado un plan de acción que se puede hacer. Cuando estamos en la industria tenemos tiempo para ir desarrollando planes de acciones, cómo lo van a ejecutar, quién lo va a ejecutar, con qué recursos y en un momento dado si esto va creciendo, qué recursos se pueden ir agregando. Eso es parte de la planeación y de la visión que se tiene. El manejo de la respuesta también. A veces viene el evento, el que responde inmediatamente es el ingeniero de operación que está siempre allí, que es el que toma las primeras decisiones, tanto de ejecutar acciones operacionales, de control, y además de informar. Y de ahí ya mantenerse en contacto como parte del grupo de asistencia y dar indicaciones a las brigadas de qué hacer y en un momento dado cómo hacerlo, que es lo relevante. En todos los eventos, lo más importante es el recurso humano, ya que dependiendo su nivel de entrenamiento y su nivel de experiencia, van a trabajar en condiciones de muchas exigencias físicas y psicológicas, ya que normalmente, a diferencia de incendios urbanos, aquí se trabaja a veces con ruidos demasiado intensos, de muy alta frecuencia, como puede ser una fuga de gas o muy altas presiones. Como experiencia, a mí me tocó estar en pozos incendiados petroleros donde las presiones rebasan 8, 10 mil, 12 mil libras sobre pulgada cuadrada. El sonido es tan alto que a veces los sistemas de alarma de los equipos respiratorios se inhibían, sobre todo los de campana y de silbato. Tuvimos que buscar un sistema que fuera mejor que existía y bueno, en ese entonces aparecieron los sistemas vibratorios que eran los que se adquirieron y también sonidos de alta frecuencia. La energía liberada es alta, esa radiación que a veces rebasa los 14 kilowatts sobre metro cuadrado, que derrite a veces cascos de bombero convencionales. Y todo esto es lo que hay que tener en cuenta y sobre todo de que pues los tiempos a veces puede ser un evento de poco tiempo, puede ser un evento que dura varios días donde el nivel de estrés es grande y sobre todo de que hay que enfrentarlo. Acuérdense que para muchos es un incendio más, para los que están allí en la empresa es parte de su trabajo y se tiene que tratar de cuidar, ya que si esto se acaba, también se acaba una fuente de empleo. Entonces, muchas veces trata uno de hacer a veces acciones que van más allá de lo que decimos nosotros, ¿no? De un trabajo, hacer
lo extraordinario y se logra, ya que uno a veces dice, vamos a hacerlo y lo hacemos, pero todo va de la mano de un liderazgo y de un entrenamiento fuerte y sobre todo con un objetivo ya definido. La capacitación y el entrenamiento. Uno responde al entrenamiento, yo lo decía, si queremos un entrenamiento live, lo podemos hacer. A veces es común cada año que hay que inspeccionar los extintores. Dicen, no, pues vamos a contratar a una compañía que nos lo recarga, nos dice que nos da la plática o un curso, como ellos lo nombran, y se aprovecha para descargar los extintores. De alguna manera se tiene que pagar la recarga. ¿Y qué les enseñan? A descargar polvo. Apagan una pequeña artesa y descargan ahí todos los extintores y ya son especialistas. La realidad es que eso es un entrenamiento muy ligero. Cuando se manifiesta un evento ya de cierta magnitud, el personal reacciona de diferente manera. Acuérdense que hay personas que responden en forma estresante o se paralizan o salen corriendo gritando y pues es algo que vemos muchas veces y sobre todo de que muchos no le entran. Simplemente dicen, para lo que me pagan, mejor no le entro. Mi entrenamiento no está para eso y pues hay que entenderlo. Eso es lo que en su momento dado, mi frase de que uno responda al entrenamiento es así. Si uno los entrena a un nivel fuerte, a un nivel más allá de lo normal, cuando se le manifiesta, lo va a hacer en forma sencilla. En mi experiencia, entrenando personal por muchos años, en brigadas que llevaba yo al límite, y cuando tenían sus eventos me hablaban, oye, pasó esto, y pues se me hizo fácil la realidad de que, pues sí, por el nivel de entrenamiento que ellos tenían, ¿no? Y sobre todo en la industria del petróleo, que los incendios son de mucha energía, y eso es algo que muchas veces no entienden, ¿no? Para esto, normalmente tienen, a nivel empresa se exige que se tengan las brigadas de contraincendios. Pues aquí sí estamos hablando de un grupo de choque que aparentemente está especializado dependiendo el nivel de compromiso y políticas que tenga la organización y debe estar equipado. Incluso yo lo veo, ¿no? Hay equipos de bomberos que fabrican para brigadas, que son equipos que no cumplen con los estándares de seguridad para una intervención directa, sobre todo en incendios grandes para empresas de peligrosas. Y pues ahí sí es una gran diferencia, ¿no? Y también la finalidad de ellos es prevenir y minimizar lesiones que puedan ocurrir en consecuencia de tipos o de incendios o alguna otra emergencia. Pero, pues a fin de cuentas es un grupo privado. Hay empresas que tienen grupos privados muy preparados, muy bien especializados de tiempo completo. En la zona sur de Veracruz existen algunas. Petróleos Mexicanos tiene su grupo de tiempo completo, que es el personal de contraincendio, que es una brigada de tiempo completo equipada y preparada que puede responder, pero como todo, ¿no? Dependiendo el nivel de recursos que se le asigne y el nivel de preparación va a ser el nivel de respuesta. Para ello, podemos hablar de algunos estándares. En México, bueno, da obligación a todo el personal y a todas las brigadas. Es la norma 2 de la Secretaría del Trabajo 2010. Para normas de NFPA que luego agarramos como base, estamos para brigadas contra incendio industriales, tenemos el NFPA 600 y el 1081 que nos da ya niveles de entrenamiento. En materiales peligrosos tenemos la norma 472 y la 1072 que nos habla ya de niveles de especialidad. Por ahí hablaba del el jefe López de cuando habló de algunas definiciones. Muchas veces se habla de que es que soy especialista en materiales peligrosos. La realidad es que el ser especialista en materiales peligrosos no es fácil. Hay que tener mucho conocimiento de las ciencias duras, sobre todo en la norma 1081, donde dice que el candidato a ser técnico especialista en materiales peligrosos debe de dominar al menos 92 definiciones. Dentro de ellas, algunas las puso el jefe López ahí, y eso es parte de su conocimiento, porque en su momento dado tendrá que decidir. Tendrá que hacer un plan de acción, usar equipo de monitoreo, usar equipo de
de intervención, usar kit de contención y una serie de respuestas, porque el nivel del técnico especialista es ingresar a la zona de emergencia y contenerla. Entonces no es fácil, ¿no? Ser un especialista en materiales peligrosos. Normalmente los niveles que se dan, el primer nivel, que es el reconocimiento, es el conocer los sistemas de comunicación, que es el que todos los trabajadores deben de tener. Los bomberos profesionales deben tener el nivel operaciones. Actualmente ya se habla de operaciones específicas donde van a apoyar a los técnicos en algunas acciones, como puede ser implementar el corredor de descontaminación, que tiene que ser inmediato porque es la zona de ingreso y egreso. Y algunas acciones defensivas como establecer algún dique, alguna dispersión, todo eso bajo el control de un técnico especializado. En el caso de emergencias médicas se tiene la NFPA 473, que habla de las acciones que deben de manejar los personal de atención médica hospitalaria. Hablaba de acondicionar una ambulancia para traslado de personal y evitar la contaminación cruzada. Eso es parte del conocimiento. Y luego ya para rescate, ya ven que en muchas operaciones industriales se tendrán que tener los grupos de rescate. En México, la norma oficial para espacios confinados obliga a que se tenga la brigada de rescate en espacios confinados, pues equipada, entrenada, y eso es importante porque pues, ahí el tiempo es sumamente valioso, ya que está determinado que una brigada actúa en 15 minutos. La realidad que para mí es mucho tiempo, y en base a mi experiencia, cuando uno ingresa, ya la víctima ya pasó a otra condición. Entonces, pero son estándares que en un momento dado nos pueden llevar a una formación ya estandarizada para un nivel de entrenamiento específico, y no es nada más el entrenamiento, sino el equipamiento que es necesario para ello. La preparación, bueno, también aquí ya hablamos de planeación, capacitación. Ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de los planes de prevención o planes de respuesta, aquí tenemos que desarrollar escenarios muy específicos que ya identificamos y que en un momento dado una compañía de reaseguro nos determinó, y en base a un análisis de riesgo y evaluación de consecuencias lo decidimos, y pues podemos manejar, bueno, cuánta agua necesitamos para controlar el incendio, cuánta agua necesitamos para proteger una instalación con un sistema fijo. En un momento dado, si requerimos espuma, polvo químico seco o algún otro agente extintor que sea el adecuado, cuántos camiones de bomberos necesitamos o cuántas bombas requerimos para bombear el volumen de agua y el caudal que queremos, el personal requerido por especialidad, porque no nada más esto es de bomberos, sino hay una gran cantidad de especialidades que se requieren: electricistas, soldadores, grueros, especialistas en maquinaria pesada. O sea, hay una gran cantidad de personal que se requiere en una emergencia industrial, y que en su momento dado, cuando se hace la evacuación parcial, se mantienen en ciertos lugares específicos para poder utilizarlos cuando sea necesario. Entonces, es parte de las diferencias que se tienen contra los incendios urbanos. Los planes que definan las tácticas y estrategias necesarias. Aquí sí, va a depender la estrategia, el tamaño que se tiene. A veces hay emergencias que se salen y rebasan nuestra capacidad de respuesta, y que decidimos, bueno, no puedo hacer más que cambiar a una estrategia defensiva mientras llegan más recursos. Eso ha pasado. Y pues ya que se tenga el recurso, se hace ahora sí un ataque masivo para controlar, pero uno tiene que ir cambiando con estrategias dependiendo el tamaño y el nivel de respuesta que se tiene, y sobre todo en emergencias consideradas catastróficas. Y lo podemos ver, ¿no? Han habido muchos eventos grandes. Vimos hace poco en Estados Unidos una planta industrial gigante que se ven ahí como los bomberos que llegaron con sus recursos eran insuficientes para el tamaño de la emergencia. Tuvieron que contratar empresas especializadas para que llegaran con sus tamaños de recursos gigantes, y
y lo hicieron, ¿no? Es parte de su trabajo, ya tener ya equipos para ese tamaño de las emergencias. Pero mientras tanto, ellos pues, tenían una estrategia defensiva hasta que ya se llegaron los recursos mayores y ya se cambió a ofensiva, pero todo es parte también del enfrentamiento a una situación de emergencia. Y sobre todo hay que tener en cuenta que si se van a contratar empresas muy especializadas, en cuánto tiempo las vamos a tener en el sitio, porque todo va creciendo y el tiempo es importante. La adquisición de los recursos y materiales de última tecnología, sobre todo móviles. Antes decíamos los sistemas de extinción de espuma para tanques de almacenamiento de hidrocarburos, pues se tenían el sistema subsuperficial que por el tipo de espumas que existían en ese momento. Actualmente ya cayó en desuso. Las cámaras de espuma tipo 2 que se instalaban en la parte superior de los tanques, que también ya en un momento dado son eficientes, pero pues ya también cambió la tecnología, aunque siguen siendo muy operables. En caso de un incendio ya que tenga todo el diámetro del tanque, pues ya a veces por el tiempo, el colapso del envolvente es hacia adentro y arrastra las cámaras y dejan de ser operables. De tal forma que ya se tienen equipos móviles de gran capacidad, se tienen espumas de AFFF que se pueden utilizar ya a grandes distancias, que conocemos como una espuma no expandida, donde la podemos aplicar directamente a una boquilla de ciertas características y poder aplicarla a grandes distancias, que es actualmente uno de los nuevos sistemas para extinción de incendios, o boquillas también de última generación que podemos descargar agua y polvo químico seco simultáneamente a grandes distancias que antes no teníamos. Y así te podemos hablar de una gran cantidad de equipos tecnológicos que se están usando, ya sea en forma manual o también en forma automatizada. El nivel de entrenamiento requerido, dependiendo qué queremos. Hay que preparar a los líderes con un entrenamiento inicial y un entrenamiento especializado para que ellos vayan tomando decisiones. Implementar el plan con todas las acciones, incluyendo la ayuda mutua. Acuérdense que la ayuda mutua actualmente se está manejando en muchas áreas industriales y en el caso de México, la Coordinación de Protección Civil Federal lo obliga dentro de la nueva ley que existe. Ejercicio de simulacro también, pero un ejercicio que nos determine las fallas. Muchas veces realizamos simulacros para nada más cubrir un expediente y que todo sea bonito. La realidad es que un simulacro debe tener fallas para poderlas ir corrigiendo y sobre todo que nos da la oportunidad de una mejora continua. Eso es parte del proceso industrial que en su momento dado es relevante. ¿Qué errores tenemos para poderlos ir corrigiendo? Y en su momento dado, eso nos puede determinar tiempos de respuesta que son parte de la continuidad del negocio. La respuesta, por ahí hace muchos años, el jefe John Lightman, que fue el que inventó las boquillas regulables, hizo esta frase, dice, un incendio grande, muchos chorros, un incendio intenso, chorros grandotes, o un incendio que sea grande e intenso, muchos chorros grandes, y eso nos da la facilidad de utilizar la nueva tecnología, ¿no? Donde podemos tener ya monitores hasta de 18,000 galones por minuto y para eso existe. Para eso la respuesta tecnológica es la distancia. A mayor distancia, a mayor seguridad, es actualmente parte de la tecnología que se tiene. ¿Para qué? Gran capacidad de bombeo en unidades móviles, ya tenemos bombas de 6, 10,000 galones por minuto. Conducción de agua a grandes distancias también, mangueras hasta de 12 pulgadas. Proporcionamiento de concentrados espumógenos también, las de grandes volúmenes, aplicación de agua en grandes volúmenes, agentes espumógenos, concentraciones al 1% que antes no teníamos, aplicación de polvo químico a distancia, rapidez en la capacidad de respuesta y menos exposición del personal a riesgo, que eso es lo importante. Ya para concluir, me tomé el atrevimiento de costo-beneficio. En un momento dado, un incendio de 500,000 barriles de petróleo crudo, como los que se tienen en la planta de almacenamiento de Dos Bocas en Tabasco, que son de los más grandes de México. Si se llegara a prender, por cada pie de
De almacenamiento son 12,500 barriles. Normalmente el volumen de quemado por hora son de 8,000 barriles y se están quemando 8 pulgadas del envolvente por hora. El costo de producción del producto actualmente anda sobre $70 el barril. Nada más el puro producto en una hora son $560,000, más un pie de envolvente cuesta $100,000, que ese es lo que se maneja. De tal forma que la pérdida en su momento dado son de 8 pulgadas en una hora, de $560,000, más el envolvente nos da una cantidad por hora de $626,600 de pérdida. Entonces todo eso es lo que hay que ver, que es dinero perdido, ya que no es nada más eso, sino la pérdida de productividad en la plantilla por la evacuación, la extinción del incendio, que son costos muy elevados, la producción diferida, la pérdida de capacidad de almacenamiento por el daño, la rehabilitación de la instalación dañada, que cuesta mucho, el compromiso por incumplimiento con los clientes, el impacto ecológico, la pérdida de credibilidad con la sociedad, que cambia todo, hace que las regulaciones sean cada vez más estrictas, las presiones laborales por el peligro y los riesgos expuestos y el incremento de la póliza de seguro. A fin de cuentas, como empresa tenemos que ir viendo todo esto porque es parte de una línea de negocios. Bien, pues esa era la plática. Espero, es muy rápido, no se puede hablar mucho, pero muchas de las expectativas basadas en mis experiencias están allí. Y pues aquí en un momento dado para algún comentario o alguna sugerencia con todo gusto. Y de mi parte les agradezco su tiempo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.